Cuanto más intentas controlar la vida, más miedo tienes de perderla. El control no te da seguridad, te da agotamiento. Y sería bueno que esto fuera real, pero realmente este control no es más que una ilusión. Laura era experta en prever escenarios. Siempre tenía un plan B, C y D. Pensaba que anticiparse a todo la protegía del dolor, del sufrimiento. Revisaba mensajes varias veces, imaginaba conversaciones que aún no ocurrían, se preparaba mentalmente para pérdidas que todavía no existían. Un día, su cuerpo le pasó una factura bastante grande: insomnio, tensión constante, ansiedad y estrés. Todo empezó en la terapia. Dijo algo muy honesto: si dejo de controlar, siento que todo se va a desmoronar, que todo se va a caer. Y ahí estaba el núcleo del problema. No controlaba porque fuera alguien fuerte, controlaba porque tenía miedo. El control no era realmente poder, era una armadura pesada que ella no podía cargar. Ahora hablemos un poco de esta ilusión. La ilusión del control. La mente te va a vender una promesa falsa. Si lo pienso lo suficiente, no va a doler. Si lo controlo, todo va a salir bien. Pero pensar no controla la realidad, solo intenta anestesiar esa incertidumbre que sentimos todo el tiempo. El que tú pienses que algo va a ocurrir de cierta manera no es una garantía de que eso vaya a pasar. Entonces, esta necesidad constante de controlar, de estar previendo escenarios, realmente es una pérdida de energía y tiempo. Y lo peor, muchas veces elicitas en el tiempo presente emociones que yacen de un pensamiento, que tienen su origen en algo que no está ocurriendo en el momento presente. Y ese es el problema de esta ilusión. El control exagerado es una respuesta al miedo, no a la sabiduría ni a la inteligencia. Controlar relaciones, por ejemplo, te vuelve desconfiado. Controlar emociones te vuelve una persona rígida. Controlar el futuro te roba el presente. Mientras más intentas dominar lo que no depende de ti, más te vas a alejar de lo único que sí puedes influir, que es cómo estás respondiendo en ese momento en particular, en el presente. Soltar no es ser irresponsable. Soltar no significa rendirse ante la vida, ni significa aceptar que todo está, pues, independientemente de ti, fuera de tus manos, y que no tienes ningún control, ningún poder sobre eso en particular. Simplemente que la confianza no nace cuando todo está seguro, sino cuando aceptas que no lo es y aún así sigues adelante. Normalmente esa confianza surge de la evidencia del pasado, en el cual tuviste la capacidad para afrontar de manera satisfactoria ciertas situaciones que anteriormente, antes de enfrentarlas, podían llegar a ser estresantes o generar incertidumbre. Y sin embargo, fuiste una persona capaz de lidiar con esa situación. Eso te va a generar confianza en el futuro en cuanto se presente una situación similar o muy parecida a la que ya superaste con anterioridad. Punto número 1. Vamos a hablar de por qué siento que necesito tener el control. Y esto tiene que ver con nuestra infancia. Y ahí digo nuestra porque es algo con lo que yo también me puedo identificar. Normalmente cuando somos niños y nuestros padres están cansados y nos ayudan con la tarea, ¿qué es lo que pasa? Que incluso hay memes de esto, ¿no? El niño llorando todo triste porque quiere jugar, quiere dormir, quiere comer, lo que sea. Y el padre no lo deja, ¿no? Y lo regaña, se enoja, se grita. Y esto que ocurre ahí, pues lo que está pasando es que está generando una especie de trauma emocional en el niño a temprana edad. Y digo especie de porque quiero suavizar el término, pero realmente lo es una especie de trauma emocional que estamos causándoles a los niños cuando actuamos de esa manera. Y nos volvemos la fuente de un futuro pequeño ser que va a buscar todo el tiempo formas de resolver problemas.
Y esa es la causa raíz de muchas formas de pensar que tienen la dependencia del control y la seguridad de saber qué va a pasar y cómo resolver ciertos dilemas. Laura creía que anticiparse la protegía del dolor, y eso, fuera de ser cierto, pues llega en algunos puntos, en algunos momentos de la vida, a generar más dolor de lo que realmente ayuda. Y ahí es donde te invito a empezar a dar este paso. Lo primero es darte cuenta de que hay un problema, que tal vez no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad hacerte cargo de él. ¿Por qué? Pues porque al final del día, quien carga con las consecuencias de seguir teniendo estos patrones de comportamiento eres tú. No importa quién te generó esto, quién de alguna manera sembró esas semillas, si es que el árbol te sigue dando problemas en el presente y sigue afectando tus relaciones, la forma en la que te desenvuelves en el trabajo, en la escuela, etcétera. Ahí es donde tenemos que empezar a utilizar esta herramienta de los estoicos llamada dicotomía del control. Esta también es una tarea, una herramienta particular de ACT que nos invita justamente a empezar a darnos cuenta de qué es lo que sí controlamos para que de esta manera nos enfoquemos en eso. Porque piénsalo, si te enfocas todo el tiempo en algo que no controlas, ¿cómo te vas a sentir? Si te pones a hablar del tiempo, el clima, los políticos, la economía, etcétera, y todo esto, pues puede llegar a hacerte sentir muy mal, porque podrías llegar a decir, ¿para qué seguir si yo no puedo hacer que nada de esto cambie? Y es ahí donde tenemos que empezar a movernos. Punto número 2. ¿Qué cosas realmente no dependen de mí? Bueno, las reacciones de otros, por ejemplo, no dependen de ti, tampoco el pasado, ni el futuro, ni los resultados finales. Tú solamente puedes elegir qué dado vas a tirar, cuántas veces lo vas a tirar, pero el resultado que salga del dado no depende de ti, depende de otros factores externos. Si estás en una conversación, por ejemplo, y tú quieres de alguna manera agradarle a otros, puedes tratar de hacer un chiste, puedes tratar de generar alguna conversación con algún dato en particular, pero si es algo que no funciona, ¿qué crees? Que no depende de ti, depende de cómo eso que hiciste es de compatible con el contexto en particular o con las personas que están en ese momento. ¿Y qué crees? Que eso es algo que tú no puedes prever antes de hacerlo. Por eso me gusta esta analogía del dado, de tirarlo. Tirarlo muchas veces, nos va a salir algo mal, nos va a salir algo negativo, claro que sí, pero eso no significa que nosotros dejemos de valer, que dejemos de ser una persona capaz y competente. Lo único que significa es que en ese contexto en el que tiraste ese dado en particular, bueno, pues no nos salió esa tirada, pero eso no quiere decir que ninguna tirada en el futuro va a salirnos. Y es ahí donde tenemos que empezar a cambiar. Porque si lo único que hacemos, en lugar de, pues, enfocarnos en cuántas veces tiramos el dado, qué dado elegimos, etcétera, nos empezamos a frustrar y a querer controlar todo lo que no está dentro de nuestro control, como en qué momento nos acercamos a las personas, si están de buen humor, que si hay un buen clima, que si hay una buena economía en ese momento, que la política, etcétera, pues siempre vamos a estar sintiéndonos muy muy mal. Punto número 3. ¿Qué pierdo al intentar controlarlo todo? Porque esa sería una pregunta muy válida, ¿no? Porque si yo te digo ahorita, deja de querer controlar todo absolutamente y solo enfócate en el porcentaje mínimo, porque sí es un porcentaje muy pequeño, el que tú puedes tomar e influir con tus propias manos, con tus propias acciones, bueno, pues podrías decir, pues realmente no me va a dar una consecuencia fructífera o va a tardar muchísimo. Entonces, ¿qué hay de malo? ¿Qué pierdo yo al estar tratando continuamente de controlarlo todo y de acaparar más en este juego del control, ¿no? Y bueno, te voy a decir qué es lo que pierdes. Pierdes paz mental al momento de estarte preocupando por cosas que no dependen de ti. ¿Alguna vez llegaste a una situación en el trabajo en el cual tú querías que algo ocurriera de cierta manera? Digamos que vas a dar una presentación, es una junta, y tú tienes que presentar
pues ciertos informes de tal vez del cuarto de año pasado, ¿no? Y a ti te interesa hacerlo lo mejor posible y que la gente pues realmente se sienta atraída hacia tu contenido. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que tú no puedes controlar si las personas llegaron con energía, que si están de malas, que si hay alguna situación en el espacio en el que están, como que hace mucho calor, mucho frío, etcétera. Cosas que pueden evitar que la conversación, la reunión, la presentación sea exitosa. Tú no puedes de alguna manera pues influir sobre esas cosas, pero sobre lo que sí puedes influir es que también lo haces tú. Tu dicción, tu fonética, el volumen, tu lenguaje corporal, que también controlas la sala, la participación que utilizas a lo largo de la presentación para que las personas pongan atención y no se duerman. Ese tipo de cosas son las que sí dependen de ti. Entonces, si tú te pones a enfocarte en cosas que no controlas, como que te pones a pensar todo el tiempo en, híjole, ¿qué tal si mi jefe está de malas en ese momento y me hace muchas preguntas? ¿Qué tal si me hace quedar mal delante de todos? Etcétera. Eso no lo controlas tú y lo único que vas a causar en ese momento es generar emociones que no te van a gustar. Y son emociones que generas en el momento presente, pero las estás generando a partir de pensamientos. Y eso es precisamente lo que conlleva y lo que forma el núcleo de este problema que estamos tratando de resolver aquí. Si únicamente te enfocas en el futuro, tu cerebro, ¿qué crees? Que no diferencia normalmente entre lo que está pasando y lo que tú te imaginas o ves como una posibilidad futura, sino que normalmente generamos las mismas emociones que generaríamos si estuviera ocurriendo en ese momento en particular. Y eso, ¿qué crees? Eso te estresa, eso te genera una ansiedad en algunas ocasiones, dependiendo de la situación, que puede llegar a ser perjudicial y nociva para tu salud. Por eso es necesario que tengamos esta conciencia del problema y sepamos qué es exactamente lo que estamos perdiendo, qué es lo que nos está pues afectando, alterando, si nosotros nos la pasamos pensando en el futuro o en el pasado o en cosas que no controlamos. Y aquí la forma correcta de hacer un cambio es vivir más en los escenarios que son reales en el presente, más que en los escenarios imaginarios de tu cabeza. Porque esa es la cuestión, tú puedes imaginarte 1000 escenarios imaginarios, pero eso no implica que vayan a ocurrir. Entonces realmente es como si estuviéramos perdiendo el tiempo únicamente creando una historia que ni siquiera estamos escribiendo para publicarla, ¿no? Simplemente estamos imaginándonos cosas. Ahora hablemos del punto número 4. ¿Cómo empiezo a soltar sin sentirme perdido o perdida? Y esa es una pregunta muy interesante porque, piénsalo, si toda tu vida lo has hecho, vas a tener un miedo a dejar de existir si dejas de hacer esto. Es un miedo muy primitivo, muy primigenio y que tiene que ver con nuestra identidad. Ese es el ego hablándote de, oye, yo soy así, yo no debería de dejar de estar haciendo esto. Y bueno, aquí tenemos que empezar a diferenciar entre nuestro yo real y nuestro yo falso. Porque justamente ese es el problema de esto. Hacerle caso a creencias de algo o de sucesos que no están pasando en el momento presente, que nos afectan en el momento presente. Y para eso nos viene bien, de hecho muy bien, esta herramienta de ACT, que es la difusión cognitiva. ¿Qué es esto? Ya hemos hablado de esto en episodios anteriores, pero recuerda que es prácticamente cuestionar tus pensamientos. Y esto nos puede ayudar bastante a diferenciar la realidad de lo que creemos que es la realidad o de lo que estamos interpretando en ese momento. ¿Y por qué le llamo yo falso? Porque justamente estas creencias no están arraigadas en la realidad, no tienen su origen ahí, tienen su origen en emociones, en miedo, en inseguridades, en cosas que ocurrieron en el pasado o que no quieres que pasen en el futuro. Es ahí donde empezamos a movernos en la imaginación, en lo que no está pasando, y el impacto que tiene esto pues ya lo hablamos, ¿no? Estrés, ansiedad, emociones en el presente de cosas que no están ocurriendo, y por eso es el yo falso. Y cuando tú te pones a cuestionarlo,
Lo que vas a hacer en forma práctica, y si lo hacemos de manera correcta, es que vas a alinear esas creencias con la realidad, con lo que sí pasa, con lo que sí es, y no con lo que tú quieres que no sea o con lo que quieres que sea. Ahí es cuando vamos a poder empezar a soltar, cuando empezamos a alinear nuestro yo falso con nuestro yo real, con nuestra interpretación idealista de la realidad, la alineamos con la interpretación más apegada que podamos a la realidad. De esa manera vas a empezar a soltar de una forma paulatina, no va a ser de golpe y vamos poco a poco a avanzar hacia ese camino. Aquí necesitamos hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos y soltar el resultado, porque recordemos que el resultado no depende de ti. Muchas cosas dependen de ti, como tus decisiones que haces, si levantas un brazo, si dices cierta palabra, etc. Pero muchos de los resultados que tengan esas acciones no dependen de ti. Por eso es necesario que nos desapeguemos del resultado y simplemente hagamos lo mejor que podemos en el momento presente con los recursos que poseemos en ese momento. Y eso nos va a ayudar a ser un poquito más libres cada día que practiquemos esto. Retomemos un ejemplo que dije anteriormente. Tal vez tú puedes hacer lo mejor que puedas con tu presentación. Puedas hacer las diapositivas de una forma que nunca habías hecho anteriormente y de la que te puedas llegar a sentir orgulloso u orgullosa. Pero la recepción de esa presentación no depende de ti. Tú puedes ir a un examen y haber estudiado toda la noche, haberte preparado mejor que cualquier otra persona. Y aún así, no depende de ti cuáles preguntas van a estar ahí, o si las preguntas para las que te preparaste son las mismas del examen, o si siquiera van a preguntar las mismas cosas. Por eso es necesario que entendamos esta parte. El mundo es una especie de caldo de sucesos que no dependen de nadie y que muchas veces chocan entre sí, causando consecuencias de las que no somos ni siquiera capaces de imaginarnos. Por eso es necesario soltar el resultado, dejar de idealizar el resultado de nuestras acciones y empezar a aterrizar la acción comprometida a los valores que tú tienes, a lo que tú consideras importante, y eso te va a hacer feliz siempre, sin importar si el resultado es positivo o no. ¿Y a qué me refiero con la acción comprometida a valores? Si, por ejemplo, estás en una relación y tú sabes que valoras realmente a tu pareja y tienes la oportunidad, o como le quieras llamar, de ver a alguien más, pues no vas a tomarla, no porque tu pareja te pegue, sino porque tú mismo valoras a tu pareja, y eso hace que tú mismo, tú misma decidas no llevar a cabo esa acción. Y eso es lo que va a hacer la acción comprometida a tus valores, a lo que tú mismo o tú misma valoras y consideras importante y esencial para la vida. Ahí, cuando tú te mueves en eso y en lo que sí controlas, y eso que controlas está alineado con lo que tú consideras valioso, es lo que te va a hacer feliz, independientemente del resultado de esas acciones. Pero, paradójicamente, por lo general funciona y tienes relaciones positivas y tienes consecuencias positivas de este tipo de acciones. Porque justamente hay muchas personas y muchas circunstancias que están alineados con esos valores que tú puedes llegar a tener. Y eso es lo que va a hacer que sea más fácil hacer esto a lo largo del tiempo, porque te va a dar resultados positivos. Así que te invito a que le eches un vistazo a lo que tú consideras importante o valioso, y ahí empieces a moverte para que no sientas que el piso se te fue, para que no sientas que te estás moviendo a oscuras, y que esos valores sean como tu estrella del norte, que te indiquen hacia dónde vas a ir. No te van a decir, oye, ya llegaste aquí. Simplemente nunca vas a alcanzarlos en sí, pero te van a decir, por acá estás bien. Yendo hacia acá está perfecto. No dejes de ir hacia allá, no cambies el curso y sigue adelante. Punto número 5 y final de este episodio. ¿Qué significa confiar de verdad?
confiar en el resultado. Bueno, pues esto significa avanzar incluso si no hay garantías de que el resultado vaya a ser positivo. Tenemos que entender que la confianza es una elección. Es una elección y conlleva disciplina. Porque si tú confías en que lo que estás haciendo es lo ideal para esa situación, va a ser más fácil para ti continuar y seguir haciendo eso, aunque no haya una consecuencia positiva todavía. Eso es la confianza. Y esa confianza es necesaria para que haya disciplina. Avanza incluso si no sabes qué hay detrás del otro lado, si no se ve la luz del túnel. Y eso es lo que significa tener confianza en uno mismo. Recuerda que para generar confianza necesitas evidencia del pasado. Necesitas tú tener una experiencia, una vivencia similar y preguntarte, oye, ¿esto me ha pasado antes? Y si la respuesta es sí, ok, es similar a esto, es igual, es parecido, ¿qué hice? ¿Me salió bien? Y si la respuesta es sí, eso te va a ayudar a tener más confianza en ti. No tienes que confiar en el entorno necesariamente, ni que va a resultarte bien esa tirada de dado y te va a salir 6 todo el tiempo. Lo que sí tienes que hacer es confiar en que tú tienes las capacidades para lidiar con las circunstancias y las consecuencias que se lleven a cabo gracias a esa acción que tú empezaste a llevar a cabo, gracias a ese dominó que tú tiraste. Pero ojo, esto no significa necesariamente que la confianza solamente surja de cuando las cosas te salgan bien. También puede surgir de cuando las cosas no salieron lo mejor posible. ¿A qué me refiero con esto? Que si no te salió bien esta presentación en el trabajo, esta exposición en la escuela, tú tienes la capacidad de aprender qué es lo que hiciste mal o qué es lo que pudiste haber hecho mejor. Y es ahí donde tú vas a tener un poquito más confianza la siguiente vez, porque vas a saber qué estrategias no utilizar. Y es ahí donde nos acercamos un poquito más a tener un resultado positivo y a tener esa capacidad de seguir caminando aunque estés a oscuras. Para cerrar este tema tan interesante, recuerda que el control va a darte la ilusión de calma, de paz. Porque después de todo, si yo me aseguro de que todos estos dominós nunca se caigan, bueno, pues tal vez nada pase, no hayan consecuencias negativas, pero en la realidad, el que se caigan o no siempre depende de ti. Por eso, el control o este sentimiento de querer controlar todo el tiempo, pues realmente lo que te está dando es tensión, estrés, ansiedad, emociones conflictivas. La confianza no elimina el miedo, pero sí te permite vivir con él. El problema no son las emociones o los pensamientos, sino la relación que tú tienes con ellos. No necesitas controlar la vida para vivirla. Necesitas tener presencia, flexibilidad y valentía para seguir hacia adelante aunque no haya garantías de que las cosas vayan a salir bien. Soltar no es perder el control, es dejar de fingir que lo tenías. Así que para esta semana, hagamos este reto. Identifica una situación que estés intentando controlar en exceso. Y pregúntate, ¿qué parte de esto sí depende de mí? ¿Y qué parte no? Y vamos a ignorar la parte que no depende de nosotros. Y con ignorar no me refiero necesariamente a fingir que no existe, sino a aceptar que es y dejarla ser. Y nos vamos a enfocar en la parte que sí depende de nosotros. Y deja ir el resto. Aunque incomode, aunque se sienta feo, aunque parezca que algo va a pasar. No es así, simplemente son años de entrenamiento en que has pensado y sentido de esta manera. Y justo ahora, al momento de que estás haciendo este cambio, pues va a haber una resistencia de tu cuerpo, de tu mente, a hacerlo de esta manera. Entonces, enfócate en lo que sí controlas. Y bueno, pues eso fue todo para el episodio del día de hoy. Yo soy Fortis, muchas gracias por haberte quedado aquí conmigo. Yo sé que es complicado esto del desarrollo personal, y más cuando estamos hablando de autosabotaje a un nivel tan profundo que tiene que ver con algo que pues prácticamente todos tenemos. Por eso es necesario que seamos constantes y que generemos comunidad. Me encantaría escuchar tus comentarios aquí en la cajita de abajo.
Dime algo que venga a tu mente cuando hablamos de control. Si quieres puedes hacer preguntas, puedes compartir cuál es tu experiencia al hacer este reto semanal. Y recuerda que si estás aquí es porque no te estás conformando con poco, sino porque quieres crecer, quieres algo más de la vida. Y créeme, si cambias la forma en la cual te relacionas con tus pensamientos y emociones, es muy probable que sí lo obtengas. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.